privilegio! ¡Qué privilegio de poder sentarnos tranquilamente a escuchar la palabra del Señor! La palabra de nuestro Señor Jesucristo, la verdad, la absoluta verdad. Maravilloso, es algo glorioso. Y por eso glorifiquemos y adoremos a nuestro Señor Jesucristo en esta mañana con su palabra. Y les quiero invitar que vayan a Primera de Corintios capítulo 10, y abran su Biblia, abran la Biblia ahí en Primera de Corintios y busquen ahí el capítulo 10, Primera de Corintios capítulo 10, y pongan atención a este texto, mucha atención a este texto. Vamos a profundizar en él. Les quiero invitar entonces que leamos todos juntos este texto del versículo 1 al versículo 13. Y pongan mucha atención. Vamos con nuestros hermanos que van a ir leyendo, pero por favor abran sus Biblias y lean juntos con los hermanos que van a ir leyendo. Sigan la lectura y vayan pensando en cada una de estas palabras. Leamos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Quiero invitarles que oremos. Bendito y glorioso Padre, que estás en los cielos, en esta mañana nuevamente nos has dado el privilegio de poder abrir tus escrituras y poder recibir de ti la verdad que solamente procede de ti, que está escrita aquí, esta palabra viva que hoy día hemos escuchado y ahora vamos a reflexionar en ella. Y vaya que necesitamos hacerlo para tener mucho cuidado de no caer justamente en el error que también cayó nuestros hermanos en el pasado y muchos cristianos desde que el Señor ascendió, desde que tú ascendiste a los cielos y comenzó la iglesia ahí en Pentecostés. Gracias, bendito Dios, nos disponemos delante de ti para que tu gracia, tu espíritu sea obrando en nosotros para la gloria y la honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. La iglesia de los Corintios era una iglesia muy convulsionada, cosmopolita, vanguardista. Por eso el Señor va a escribir estas palabras que hoy las podemos aplicar muy bien a nuestros tiempos. Todo lo que en el fondo el Señor le está diciendo a la iglesia de los Corintios en ese tiempo son muy, muy apropiadas para corregir a las iglesias en nuestro tiempo. Así que es algo que de mucha utilidad entender bien las dos epístolas, tanto primera como segunda de Corintios, porque
nos atañen, es realmente algo que es para nosotros hoy día. Si ustedes vuelven a los versículos 6 y 11, si ustedes vuelven ahí a los versículos 6 y 11, escuchémoslo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y también dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas sucedieron, acontecieron, como ejemplo, dice ahí, para nosotros. Pongamos atención a eso, lo dice 2 veces, ¿no es cierto? Estas cosas, ¿a quién le aconteció? Le aconteció, está hablando del pueblo israelita, el pueblo de Dios. Después de que fue sacado por el brazo poderoso de nuestro Dios de la esclavitud en Egipto. Esclavitud que duró 400 años, hermano. No una esclavitud que fue un tiempo corto. 400 años fueron esclavos en Egipto, en lo cual los israelitas fueron abusados de las formas más horribles que uno se puede imaginar. No fue una esclavitud liviana, se acostumbraron a ser esclavos. Generación tras generación fueron esclavos ahí en Egipto. Y fueron liberados y sacados, como lo dice ahí en el versículo, del versículo 1 al 4, de la forma más insólita. Dios los sacó, primero por las 10 plagas que mandó, que finalmente hizo que Faraón le dijera a Moisés, ya, váyanse. Y además les dio todo tipo de provisiones para que se fueran. Pero no fue eso solamente, después abrió el mar. Después los acompañó una nube que los protegía del sol, del calor abrasador en el desierto. Más encima iba un torbellino de fuego en las noches que iluminaba el campamento. Más encima caía maná del cielo. Más encima había agua. Donde fueran había agua. La fuente, la roca, como dice ahí en los primeros 4 versículos, los acompañaba. Y a pesar de eso, a pesar de esos milagros, esos prodigios ostentosos y majestuosos, estos israelitas cayeron en un grave error. No habían pasado ni 4 meses cuando llegaron al monte y Moisés sube, y después de 1 mes de estar arriba se aburrieron los israelitas y comenzaron inmediatamente a caer en rebeldía, a caer en la idolatría, a caer en todo el paganismo del cual Dios los había sacado. ¿Y qué fue lo que sucedió? Quedaron, como dice ahí, postrados en el desierto. Quedaron postrados en el desierto. Fueron castigados duramente, como Dios ya se los había escrito. Él se los había anunciado. No es algo que le salió de sorpresa. No, Dios había dicho que todo aquel que no obedecía iba a ser castigado. Pero una cosa importante, ellos no eran ni peores ni mejores que nosotros. Y es aquí donde entramos nosotros. Pongan atención a estas palabras que nosotros leemos en el versículo 6. Pongan atención a esas palabras. Quiero invitarles a que las leamos juntos y pongan mucha atención a lo que está diciendo ahí. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. 2 veces lo dice claramente, usa la palabra codiciar. ¿Por qué usa esta palabra codiciar? Un terrible problema que nosotros estamos enfrentando continuamente con nuestra naturaleza humana es justamente esto de codiciar. Porque nuestra naturaleza humana está afectada por este mal de codiciar que hay en nosotros. La codicia humana es perversa y controladora. 2 cosas que nos va a invadir profundamente. Y por eso dice justamente ahí en Primera de Juan, escuchen bien este texto.
porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todo lo que proviene del mundo, lo que proviene, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, provienen del mundo. Y eso justamente está relacionado íntimamente con la codicia. Tres cosas en las que la codicia está impregnada. Por eso se nos dice también ahí en Primera de Pedro, escuchen este texto: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No os conforméis a los deseos. Los deseos. Todos vamos a luchar con los deseos de nuestra mente, de la carne y de la vista. Y en este texto que nosotros estamos viendo hoy día, se nos detallan 4 casos muy definidos. Dice que no debemos ser idólatras, ni forniquemos, ni tentemos al Señor, ni murmuremos. Pero ahora veamos estas 4 cosas una por una. 4 cosas que se nos dejaron escritas con justamente un propósito. Porque aquí es donde nosotros nos estamos enfrentando a nuestro problema de la codicia. Miren lo que dice. En el primero que vemos ahí, se nos dice entonces que una de las más traicioneras es la idolatría. La idolatría es una de las codicias más traicioneras. Esto no solo se refiere a la adoración a otros dioses o objetos de culto, sino que va mucho más allá. Nuestra idolatría se da en el ámbito del entendimiento, del alma, de la mente. En nuestra mente, que es nuestra alma, está nuestro yo, nuestro ego. Y ahí radica un serio problema en nosotros, en nuestra naturaleza humana. Este ego, este yo, es el que nos lleva cautivo por medio de nuestras convicciones. Quiero que entiendan eso. El yo, el ego, nos lleva cautivos por medio de nuestras convicciones. En otras palabras, lo que yo creo, lo que yo pienso o cómo yo pienso, lo que yo opino, lo que a mí me parece bien, lo que a mí me parece correcto, etc. Convicciones de lo que yo creo, lo que yo sé, lo que yo he aprendido. Y esa convicción es la que nos lleva cautivos. Y es aquí donde están nuestros ídolos. Es este yo interno al cual yo dedico tiempo, al cual yo dedico atención, devoción, y inconscientemente, pongan atención, inconscientemente, adoración, al yo interno. Por eso, amados hermanos, es tan necesario que huyamos de la idolatría. Justamente como se nos dice en el versículo 14, aquí en Primera de Corintios, que estamos leyendo en este momento, capítulo 10, versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Pero, ¿cómo puedo yo huir de la idolatría? Por medio de la renovación de mi entendimiento. Si la idolatría está en mi mente, lo que yo debo renovar es mi entendimiento, mi mente, mi alma. Por medio del conocimiento de la verdad. Por medio de permanecer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Luego en el versículo 8 se refiere a la fornicación. Este es un tema que se trata en muchos lugares de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Un tema que va a irse repitiendo, porque es un problema que enfrentamos todos los seres humanos. Y está directamente relacionado con la carne. La fornicación está relacionada directamente con las relaciones sexuales. Y específicamente las relaciones sexuales fuera del matrimonio.
porque aquellas que son en el matrimonio son bendecidas por Dios. Y Dios las creó con esa intención de que hubiera una unión completa y perfecta entre el hombre y la mujer. Pero todas las otras que están fuera del matrimonio, que no son en el matrimonio del hombre y la mujer, son fornicación. Y con eso me refiero a la pornografía, a la homosexualidad, al adulterio, el lesbianismo, sexo antes del matrimonio, ese que parece ser tan inocente, la prostitución y todas las desviaciones sexuales que existen, porque la lista es larga. Aquí no se está refiriendo, hermanos amados, a la fornicación que se menciona también en el Antiguo Testamento, sobre todo, con respecto a que tienen relaciones con otros dioses u otras religiones u otros pueblos, sino que es la relación física, la relación sexual. Por eso, hermanos amados, por eso justamente se nos dice tan claramente aquí en Primera de Corintios también, pero en el capítulo 6. Miren este texto, escuchemos a nuestro hermano. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Pero la única forma de huir verdaderamente de la fornicación, y me refiero de esas relaciones sexuales ilícitas, de todas las que están fuera del matrimonio, es por medio de la santificación. La santificación es lo que nos va a separar de este problema serio al cual nosotros estamos expuestos. En otras palabras, apartarse del mundo para con Dios. Y así no exponerse a ser arrastrado al placer sexual fuera del matrimonio. En el versículo 9 se nos manda que no tentemos al Señor. Esta es la tercera codicia en la cual podemos caer. Que no tentemos al Señor. Esto de tentar al Señor, nuestro único Dios verdadero, se refiere a probar su paciencia. Escuchen bien. Tentar al Señor es probar su paciencia o provocarle a ira. ¿Y cuándo hacemos eso? ¿Cuándo probamos su paciencia o cuándo le provocamos a ira? Cuando nosotros predicamos o practicamos cosas que no están escritas en su palabra. Cuando nosotros predicamos o practicamos cosas que no están escritas en su palabra. En ese momento nosotros comenzamos a tentar al Señor. Este pecado es muy común hoy en día y cada vez va creciendo más, y especialmente en lo que nosotros denominamos el mundo carismático y la Iglesia Católica. Porque no vamos a hablar de los testigos de Jehová ni de los mormones, que ya definitivamente no se relacionan con el cristianismo. Los adventistas también tienen sus cosas ahí que también en cierta forma están tentando al Señor. Es algo que va aumentando, pero también está infiltrando a las iglesias de sana doctrina. Denominaciones conservadoras se están empezando a contaminar. ¿Y cómo lo hacen? Aceptando, por ejemplo, el pastorado de mujeres. Dejando que mujeres prediquen y mujeres enseñan en la congregación. Que va contrario a lo que dice la palabra. Eso es tentar al Señor. Cuando aceptan la convivencia. No, es que los jóvenes se están conociendo, están conviviendo, ya se van a casar un día. Cuando no practican la disciplina bíblica. No hay disciplina. Cuando una persona cae en pecado, no es disciplinada de la forma en que el Señor lo enseña en el capítulo 18 de Mateo, por ejemplo. Permiten el divorcio entre cristianos, entre dos hijos e hijas de Dios. No puede ser eso.
con personas que no son cristianas, bueno, ahí hay una excepción. O en el caso del adulterio podría considerarse como una excepción. Pero por otros motivos no es posible. Si los dos son cristianos, no puede haber divorcio. Pero eso se está permitiendo cada vez más. Eso es provocar al Señor Jesucristo. Eso es provocar al Señor. Y las consecuencias, hermanos amados, las consecuencias están profetizadas. Las consecuencias están profetizadas. Y lo escribió el Señor cuando escribió la carta a Tiatira, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de la Odisea. Les dice claramente, esas son las iglesias que están tentando al Señor. Y miren lo que Él les escribe a ellas. Léanlo, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Pero continuemos. Luego, en el versículo 10, agrega que no debemos murmurar. Este también es un problema que se está dando cada vez más dentro del mundo cristiano. Y sobre todo porque existen las redes sociales que son una bendición por un lado, pero también una maldición por otro. ¿Y por qué se está dando cada vez más dentro del mundo cristiano? Bueno, justamente por los cambios sociales que estamos viviendo y que cada vez son más acelerados, tal como está profetizado en la palabra del Señor. Los cambios que nos están sucediendo a nuestro alrededor están haciendo que los cristianos comiencen entonces a murmurar. Murmurar es hacer comentarios u observaciones de otras personas, justamente como se nos dice aquí en este texto, ahí en Juan capítulo 6. Escuchen a nuestra hermana. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y también dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Esto hoy se está dando entre los cristianos, cuando hacen esos comentarios sobre otros cristianos, ya sean laicos o siervos del Señor. Mira lo que dijo el pastor no puede ser. ¿Por qué no van al pastor y le dicen, pastor, usted dijo esto, quiero aclararlo porque no lo entendí o me parece que está errado? Pero hacen el comentario por detrás. Eso es murmurar. Y por eso, hermanos amados, está este texto ahí en Santiago, que es tan preciso. Escuchemos. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Como dice ahí, hermanos, no murmuremos los unos de los otros. Todos estos males, estos 4 males que se nos mencionan acá, que son muy exactos y a los cuales nosotros debemos poner mucha atención, justamente proceden de la codicia, de este perverso yo que está dentro de nosotros, que procura por todos los medios satisfacer ya sea los deseos de la carne o los deseos de los ojos o, y muy fuertemente, nuestra vanagloria. Por eso se nos dejó como ejemplo lo que le sucedió al pueblo de los israelitas allá en el desierto. Este ejemplo que está ahí escrito en el Antiguo Testamento. Y no solo ese ejemplo, sino que todo lo que sucedió con ellos durante esos 1500 años desde Moisés hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para aprender de lo que les sucedió, de cómo la porfía de ellos, cómo esta soberbia de ellos los llevó finalmente a castigos severos, consecuencias de su pecado.
porque no quisieron someterse a la voluntad de Dios. Y su corazón se endureció. Y lamentablemente todavía siguen en rebeldía, como Pablo mismo lo escribió ahí en Romanos. Siguen en rebeldía. Esto es algo que también nos sucede a nosotros. Y le ha sucedido a la iglesia desde Pentecostés en adelante. Muchos cristianos han caído en estas cosas que cayeron los israelitas en el pasado. Y por eso estas cosas están escritas para, como dice ahí, amonestarnos a nosotros, que hemos alcanzado, como dice también ahí, los fines de los tiempos. Nosotros hoy día ya estamos literalmente en el último periodo. Y por eso este texto es tan apropiado para nosotros hoy día aquí, hermanos. Por eso recibamos, hermanos, con la siguiente advertencia, con mucha humildad. Miren lo que nos dice ahí en el versículo 12. Reciban esta advertencia. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa, la mente, el alma, piensa que está firme, que está bien, que yo no tengo ninguna necesidad, yo conozco la palabra. Yo sé, yo he estado en la iglesia mucho tiempo. El que piensa que está firme, cuidado, dice el Señor, que no caiga. Justamente lo que más le reprocha el Señor a la iglesia de la Odisea es que ellos decían que ellos eran ricos, que ellos no tenían necesidad de nada. Y como les dice el Señor ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis, son pobres, miserables, dan vergüenza, desnudos, ciegos. Hermanos, todos estamos expuestos a caer, sobre todo si no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Si no permanecemos en Cristo y Él permanece en nosotros. Por eso, amados hermanos, si estamos descuidando, no bajemos la guardia, no nos enfriemos en la lectura de la palabra, en el estudio de las Escrituras. No se enfríen, ojo, en la adoración por medio del sermón. Escuchar los sermones es algo que Dios estableció desde su venida. El Señor Jesucristo predicó sermones. Y es ahí donde nosotros también adoramos en espíritu y en verdad. Nunca olviden, por favor, nunca olviden lo que dice ahí en Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante. Escuchen este texto y búsquenlo en su Biblia y léanlo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Fortaleceos en el Señor, fortaleceos en el Señor. ¿Cómo? ¿Cómo nos podemos fortalecer? En la verdad, en la palabra, porque Él es la verdad, porque Él es la palabra. Él es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, fortaleceos en el Señor, en su verdad, en la palabra, en lo que está escrito. Pero también dice, fortaleceos en el poder de su fuerza. ¿Cómo me voy a fortalecer en el poder de su fuerza? Hermano, orando. Pero la oración que busca agradarle a Él. No solamente, y estoy hablando de que está bien orar por peticiones, por mis necesidades, por mis parientes, por mis familiares, por mis hermanas, hermanos, etc. Está bien. Pero por sobre todo, amados hermanos, oren como oró el Señor. Oren como Pablo es usado por el Espíritu Santo para orar.
para tener inteligencia y sabiduría y poder entender la verdad, para que la verdad nos haga libres. Hermanos, para permanecer en la verdad y que la verdad permanezca en nosotros. Pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Que no caigamos en estas codicias, que no caigamos en el murmurar, en la fornicación, en la idolatría, en tentar al Señor. Pedir eso, que nos proteja, que nos guarde del mal. Hermanos amados, pedir es lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Cuántas veces leemos que el Señor se retiró a solas, en la mañana, en la noche, al monte? ¿Por qué lo hacía el Señor? Porque se quería fortalecer en el poder de su Padre Celestial. Entonces, amados, imitemos a aquel que nos salvó, imitemos al apóstol Pablo. Justamente lo dice en su palabra. Todo lo que el diablo y sus huestes de maldad, como dice ahí en Efesios capítulo 6, que nosotros tenemos lucha contra todo eso que no vemos. Pero ahí lo está diciendo y por lo tanto es cierto. Y todo lo que el diablo y sus huestes de maldad van a intentar conseguir, y me refiero por todos los medios, es estimular justamente ese problema que tenemos aquí dentro de nosotros. Estimular la codicia. Porque si logra estimular la codicia en cualquiera de sus formas, como se nos describe aquí, entonces va a lograr, ya sea el diablo o todos los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, como dice ahí en Efesios 6, va a lograr activar, ¿qué cosa? Nuestras concupiscencias. Y ustedes se recuerdan lo que escuchamos con respecto a eso en el estudio. Las concupiscencias son ese problema interno que nos tienta a nosotros de adentro, como dice en Santiago. Esto es lo que está sucediendo hoy día en muchas iglesias cristianas, lamentablemente, porque no están guardando la palabra de nuestro Señor Jesucristo como Él lo dice en su palabra. La escuchan, la repiten, pero no la guardan, sino que la acomodan y quitan aquellas cosas que no les gustaron. Entonces, hablan de las bendiciones, hablan de los milagros, hablan de las sanaciones, hablan de todo lo que es bueno para ellos, pero todo lo otro, que es justamente de lo cual nos estamos amonestando acá, de eso no van a hablar. Entonces, esto es un verdadero desastre de proporciones, y se está esparciendo en todo el ámbito cristiano como un cáncer metastásico, así pero que está infectando y está destruyendo al cuerpo de Cristo. Algo realmente lamentable y preocupante. Todo esto, amados hermanos, porque no están tomando en serio lo que está escrito. No se están fijando en estos detalles, no están estudiando la palabra. Entonces, por supuesto, leen superficialmente y caen en los errores que cayó el pueblo de Israel en esos tiempos. Y por lo tanto, porque caen en los errores, no se están esforzando a negarse a sí mismos. Y por lo tanto no se están santificando. No están renovando el entendimiento en la verdad del Señor. Y, hermano, muchos no conocen al Señor Jesucristo. No entienden que Él es el único Dios verdadero y la vida eterna. Y eso es gravísimo. Pero tengamos ánimo. Tengamos ánimo, amados, porque nuestro Señor también nos dice en esta amonestación, en este llamado de atención que nos está haciendo aquí, lo que viene ahí en el versículo 13, y escuchemos a nuestra hermana. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Qué está diciendo el Señor?
¿Qué nos está diciendo? Está diciendo claramente que sí vamos a ser tentados. Sí vamos a ser tentados. Él lo va a permitir. Él lo va a permitir, pero solo hasta un punto. Solo hasta un punto. Eso es lo que está diciendo en este versículo. No seremos tentados más allá de lo que podamos soportar. Solo hasta ese punto. Pero sí vamos a ser tentados. Él lo va a permitir. Pero cuando seamos tentados, también nos está diciendo aquí, en este versículo, que en ese momento, cuando seamos tentados, nuestro Señor nos dará, como dice ahí, juntamente con la tentación. Al mismo tiempo que vamos a ser tentados, Él nos va a dar la salida. Es como que nos va a indicar puerta de escape. Ahí está el escape. Salgan por ahí. Para que nosotros podamos entonces soportar el hecho de ser tentados. Pero lo que por sobre todo nosotros debemos tomar muy en serio cuando escuchamos esta amonestación es que tengamos mucho cuidado, hermano, pero mucho cuidado de no caer en el vil error de creer que estamos firmes. Ese versículo pequeño que está ahí en medio de esta amonestación. Cuidado de creer que estamos firmes. Eso es soberbia, eso es autoidolatría y solo se va a convertir en una piedra de tropiezo para caer rotundamente en todo lo que nuestros antepasados cayeron. Y sufrir, hermanos amados, escuchen bien, y sufrir las penalidades que nuestro Señor Jesucristo dejó explícitamente escritas en esas cartas en Apocalipsis. No olviden que el Señor nos advierte que si nosotros le tentamos, si nosotros continuamos con la fornicación, si nosotros seguimos con la idolatría aquí en nuestra mente, y si nosotros seguimos murmurando, Él nos dice claramente en la palabra cuáles van a ser las consecuencias. No nos vamos a ir en el rapto. ¿Y qué pasa a los que no se van en el rapto? ¿Van a ser salvos? Sí, muchos van a ser salvos, pero lo van a pasar muy mal, muy mal. ¿Y qué les va a pasar? Van a quedar postrados en el desierto, por tomar la frase del versículo al comienzo. Van a morir por Cristo y van a morir de forma horrible durante la tribulación. Por eso, hermanos amados, esto que el Señor nos está diciendo tenemos que tomarlo muy en serio. Por eso, en vez de caer en ese error y creer que estamos firmes, humillémonos delante de nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro buen pastor, y vayamos con temor y temblor delante de Él, buscando su ayuda, buscando su perdón, y por sobre todo, vayamos delante de Él en adoración, con acción de gracias. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria y toda la alabanza por toda la eternidad, tal como lo dice ahí en Apocalipsis capítulo 4 y 5. Amén. Oremos, amados hermanos. Oh bendito Padre que estás en los cielos, gracias por esta palabra, esta amonestación, este llamado a poner atención, a no creernos el cuento de que nosotros estamos bien, que necesitamos total dependencia de tu Hijo Jesucristo. Sí, Señor, tú eres nuestra única esperanza y solamente en ti vamos a poder encontrar el refugio, la ayuda, la protección, y sobre todo, la palabra, la verdad, porque tú eres la verdad y la necesitamos para ser libres de todas estas cosas que se nos meten en nuestra cabeza, en nuestra alma, en nuestra mente. Bendito seas, oh bendito Señor. Gracias por hacer este llamado a nuestro corazón. Te honramos, te alabamos, te damos a ti solamente la gloria y la honra por toda la eternidad. En tu santo nombre hacemos esta oración. Amén.